Hola y bienvenidos a Narrativas Urbanas. Soy Catherine Casallas y este es el episodio número 1 de este podcast y hablaremos sobre el peligro de la historia única en la creación de estereotipos. El día de hoy hablaremos sobre la importancia de validar las múltiples realidades que existen y el peligro de la historia única en la creación de estereotipos y subjetividades sociales. ¿Por qué es necesario reconocer el peligro de la historia única? Es importante reconocer este peligro para no crear una sola versión de una historia y crear ideales lineales de lo que se lee, se observa o se investiga, teniendo en cuenta que ninguna verdad es absoluta, al entender que nunca habrá una sola historia y siempre habrán más relatos que contradigan o alimenten lo que anteriormente se ha leído, entendiendo que hay una visión más grande y completa del tema que se lee o de la identidad que se está aprendiendo. Asimismo, la subjetividad varía y no se centra en una sola verdad. Al reconocer este peligro se evita privar a las personas de su dignidad, de su importancia y de la veracidad de sus experiencias. ¿Por qué es importante validar las historias de vida y las múltiples realidades de los sujetos? Esta es una interesante pregunta. ¿Por qué? Validar las historias de vida es importante porque permite abrir los horizontes hacia las realidades múltiples que viven los sujetos en los diferentes lapsos de tiempo. Cada historia deja muchas historias y conecta diferentes variables e interpretaciones, lo que hace que se surta el razonamiento de una manera asertiva y la comprensión sea más audaz para enfrentar los estereotipos y prejuicios. Al tener una comprensión más diversificadora, se puede analizar y desarrollar conceptos más apropiados para combatir estereotipos y mejorar la concepción de la identidad. ¿Cuáles son esas acciones que podemos emprender como sujetos desde nuestra cotidianidad para validar? Como sujetos, se debe aprender desde muy pequeños la importancia de las diferencias y con los valores que van muy ligados a la construcción de la personalidad positiva o negativa. El fin de este podcast es analizar el peligro de la historia única, teniendo en cuenta la importancia de validar las historias de vida con el fin de evitar caer en estereotipos que despojen a los otros de sus verdaderas identidades y subjetividades. Es por eso que lo cerramos con esta invitación. Cerramos este capítulo concluyendo que aprender a desarrollar la comprensión y el sentido de humanidad son acciones que ayudan a despojarse de estereotipos que etiquetan a otros sin dejar a un lado la conciencia que se puede llegar a ser víctima de estos constructos sociales. Es ahí donde el accionar de la empatía se hace presente y por eso el aprender a hacer desde los valores es el accionar probablemente positivo para evitar caer en subjetividades negativas y estereotipos, concluyendo que los valores son muy importantes en el momento de crear identidades, estereotipos y etiquetas. Que tengan un feliz día y que les haya gustado el podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Que estén muy bien.